Dicen que el mal a veces se disfraza de hombre sencillo, de rostro anodino y mirada perdida. Pero en el caso de Manuel Delgado Villegas, ese disfraz se rompía apenas uno se acercaba lo suficiente. Era alto, fuerte como una roca andaluza, con el pelo enmarañado y un pasado que olía a podredumbre. Le llamaban el arropiero, por haber vendido arrope, una especie de miel espesa, por los caminos del sur de España. Pero aquel apodo amable ocultaba a uno de los asesinos más brutales que ha conocido la historia criminal de Europa. Su vida y su leyenda oscura comenzaron a fundirse a principios de los años 60. Desde entonces, la estela de sangre que dejó tras de sí no fue más que una danza macabra, imparable, que se extendió por Francia, Italia y buena parte del territorio español. Nunca actuó por dinero, nunca buscó gloria. Mataba por impulso, por rabia, por instinto y a veces, simplemente por el gusto de matar. La primera muerte atribuida a Manuel se remonta al año 1964, en la ciudad francesa de Perpiñán. Allí, según su propia confesión, mató a un hombre al que conoció en un bar. No dio su nombre, pero sí lo esencial. Lo invitó a pasear, lo llevó a un descampado y sin previo aviso le fracturó el cuello con sus manos desnudas. La víctima cayó al suelo como un saco de carne inútil. Manuel lo observó unos segundos y después se alejó silbando una melodía flamenca. Nadie lo detuvo, nadie lo vio. Su modus operandi era siempre brutal, pero nunca igual. Decía que su arma era el sacrosanto garrote vil, un golpe seco en la garganta que asfixiaba y partía la tráquea. Lo practicaba desde niño, según contaba, en gatos y perros callejeros, y luego en personas. Aquel crimen en Francia no fue un hecho aislado. Poco tiempo después, ya en Italia, mató a una prostituta en la ciudad de Génova. Le clavó un objeto punzante en el cuello tras una discusión y abandonó el cuerpo semidesnudo en un solar. No dejó pistas. Para él, era solo otro paso en su viaje sin retorno. Volvió a España. Su siguiente víctima cayó en la provincia de Gerona. Era un vagabundo con el que compartió vino barato y risas durante una tarde calurosa. Pero algo cambió en la mirada de Manuel. Lo miró de reojo, con sospecha. Según su confesión, creyó que aquel hombre quería robarle, y entonces, sin una palabra, le aplastó el cráneo contra una roca. Cuando se aseguró de que no respiraba, rebuscó en sus bolsillos. No encontró más que una moneda oxidada. En 1967, ya en Málaga, asesinó a un anciano homosexual que lo había invitado a su casa. Manuel aceptó el vino, la comida, y cuando el hombre se acercó con intenciones íntimas, lo degolló con una navaja de afeitar que llevaba en la bota. Después limpió el cuchillo con una servilleta, se sirvió otra copa y esperó la noche. Uno de los crímenes más aberrantes tuvo lugar en Barcelona, en el barrio del Raval. Era 1969. Allí conoció a una joven peluquera que vivía sola. Fingió interés romántico. La acompañó varias veces hasta su portal. Un día, ella lo invitó a subir. Según Manuel, hablaron unos minutos, y cuando ella se dio la vuelta, le rompió la base del cráneo con un florero. Después la estranguló con su propio sujetador y la dejó en la cama, cubierta con una manta. Cerró la puerta al salir. Nadie lo buscó. Nadie lo relacionó. Era invisible para la ley. Un fantasma de carne y hueso. Pero la rabia de Manuel no siempre se dirigía a extraños. En Sevilla, en 1970, asesinó a su propia pareja, una mujer llamada Antonia Rodríguez Relinque, conocida como La Gitana. Ella fue el único nombre real entre sus víctimas. Vivían juntos, con altibajos, entre las calles y los refugios improvisados. Durante una discusión violenta, Antonia le reprochó celos enfermizos, y él, sin pensarlo dos veces, le dio un golpe seco en el cuello, matándola al instante. Después la enterró en un campo baldío. Fue ese asesinato, el de la mujer que decía amar, el que lo llevó finalmente ante la policía. Cuando fue detenido, no opuso resistencia.
En el interrogatorio lo que sucedió dejó a los agentes congelados. No solo confesó el crimen de Antonia, sino que, en los días siguientes, comenzó a relatar una historia horrenda, interminable, de asesinatos cometidos por todo el país, uno a uno, con detalles, con una memoria que helaba la sangre. Algunos casos no estaban siquiera registrados como homicidios. Otros sí, pero nunca se había encontrado al culpable. Él llenaba esos huecos con una sonrisa vacía y frases como: «Ese también fui yo. Le di con el sacrosanto garrote vil». Los agentes, horrorizados, no sabían si creían estar ante un loco o ante el asesino más prolífico de España. Manuel Delgado Villegas fue encerrado en comisaría tras el asesinato de la gitana. Pero su verdadera cacería comenzó en aquella silla dura, bajo la luz blanca del interrogatorio. No hacía falta presionarlo. Él mismo empezó a hablar, no con culpa, no con vergüenza, con una calma que helaba la sangre. Confesó el asesinato de un marino en Cádiz. Dijo que lo conoció en el puerto, que le invitó a un trago. Lo acompañó a los muelles. Conversaron un rato sobre el mar, sobre barcos mercantes. Y cuando el hombre se agachó para orinar entre dos contenedores, Manuel le saltó encima y le hundió el cráneo contra el bordillo de piedra. Lo hizo por una mirada, por una frase mal dicha. Lo dejó allí, entre las ratas, y desapareció entre la niebla. Luego habló de un crimen en Jaén. Fue una anciana que vendía flores. La veía todos los días en la plaza. Un día, ella le ofreció una rosa sin cobrarle. Él, desconfiado, pensó que intentaba drogarlo, envenenarlo. La siguió a su casa, y cuando ella se agachó a abrir la puerta, la empujó hacia adentro y le apretó el cuello hasta que su rostro se puso morado. La dejó allí, sentada en el suelo, con la cabeza caída sobre el pecho. Ni siquiera cerró la puerta al salir. Pero lo más perturbador no eran las muertes que confesaba, sino cómo lo hacía. A veces reía. A veces dibujaba en el aire con el dedo, como si reconstruyera la escena con mimo, como un niño relatando un cuento, y otras veces simplemente callaba, mirando la pared como si reviviera cada asesinato con una claridad vívida. Confesó también el asesinato de un joven en Tarragona. Dijo que lo encontró dormido en un banco del parque. Le molestó el modo en que roncaba. No lo conocía. No le debía nada. Se acercó en silencio y con una piedra grande le partió el cráneo en dos. Después se sentó a su lado, fumó un cigarro y se marchó sin mirar atrás. Durante un traslado a Madrid para declarar ante otro juzgado, confesó en el tren que había matado a un sacerdote. El crimen, según sus palabras, ocurrió en una ermita abandonada cerca de Almería. El cura, afirmó Manuel, lo acogió, le ofreció sopa y pan. Pero aquella noche, Manuel creyó ver en sus ojos una intención impura. Al amanecer, cuando el religioso salió a orinar, lo siguió con una cuerda improvisada. Lo estranguló por la espalda y después lo tapó con una capa litúrgica. No robó nada. No se llevó nada. Solo la tranquilidad de que aquel hombre no volvería a mirarlo. Uno de los episodios más repulsivos tuvo lugar en Valencia. Se trató de una mujer con discapacidad mental. Vivía sola en una chabola. Manuel la conoció caminando por las afueras. La siguió hasta su vivienda. Entró sin ser invitado. La mató de un solo golpe con una piedra y luego, en sus propias palabras, limpió la casa de su presencia. No especificó más, pero los forenses encontraron signos de abuso. Fue entonces cuando los investigadores comenzaron a entender que lo que tenían frente a ellos no era un asesino cualquiera, era una máquina de matar, incapaz de empatía, impulsado por un instinto que parecía más animal que humano. El número de víctimas confesadas creció como una espiral imposible de contener. 13, luego 16, después 24. Algunas de ellas, investigadas, resultaron ciertas. Otras, imposibles de comprobar. En total, se le atribuyeron oficialmente 7 homicidios probados, aunque se llegó a hablar de hasta 48. 48 vidas cegadas. 48 almas borradas del mapa por los caprichos de un monstruo errante.
Los psiquiatras comenzaron a evaluarlo. Pronto concluyeron que padecía esquizofrenia paranoide y una alteración profunda de la personalidad antisocial. Un perfil frío, sin remordimientos, sin capacidad de sentir culpa o afecto. Su diagnóstico no fue una llave para la libertad, sino para el encierro eterno. Fue declarado inimputable, inimaginablemente peligroso, e internado en un hospital psiquiátrico penitenciario. Pero incluso tras los muros, Manuel no dejó de ser una figura temida. Algunos internos se negaban a estar en la misma sala que él. Dormía con los ojos abiertos, decían. A veces se reía solo, a veces hablaba con la pared, y otras veces murmuraba los nombres de sus víctimas como si fueran una letanía secreta. Durante años, su nombre desapareció de los medios, pero los cuerpos que dejó atrás seguían allí, enterrados bajo tierra, bajo sospechas, bajo silencios. Algunos no fueron identificados nunca. Otros, reclamados con lágrimas por familiares que jamás supieron quién fue el asesino. El arropiero ya no vendía dulces. Ahora solo repartía muerte. Y lo más terrorífico era que, hasta su captura, nadie había logrado siquiera sospechar de él. Porque Manuel no actuaba como un asesino. No tenía patrón, no tenía propósito. Era puro caos. Un vacío con patas, un lobo sin luna. Mientras otros matan por poder, por placer o por codicia, Manuel mataba porque sí, porque el mundo era un lugar hostil y él era su respuesta. Encerrado en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel, Manuel Delgado Villegas pasó sus últimos años como una sombra. No recibía visitas, no tenía amigos. Sus días transcurrían entre medicación, murmullos y paseos por pasillos que olían a cloro y encierro. Los celadores lo miraban con recelo. Sabían quién era, sabían lo que había hecho y sabían que, aunque el cuerpo envejeciera, la mente del arropiero seguía siendo una ciénaga oscura, impredecible. A veces se levantaba de madrugada y caminaba por la celda hablando solo, mencionando nombres que nadie conocía. Otras veces cantaba coplas antiguas con una voz profunda, mientras golpeaba el suelo con los nudillos. En sus momentos de lucidez, dibujaba escenas de muerte, hombres colgados de árboles, mujeres tendidas en camas de sangre, ojos que miraban sin rostro. En 1988, fue trasladado al psiquiátrico de Foncalent, en Alicante. El encierro continuaba, pero algo en él comenzaba a marchitarse. Su salud física empezó a deteriorarse. Los años de abandono, drogadicción y vida errante le pasaron factura. Tosía sangre, perdía peso. Su cuerpo ya no era aquel instrumento de fuerza bruta que aplastaba cráneos y asfixiaba con manos desnudas. Era ahora un envoltorio, una carcasa que aún albergaba horrores. Pero el mal no lo abandonaba. En Foncalent, un interno murió tras una pelea. Nunca se probó nada, pero varios testigos dijeron que Manuel lo había golpeado con una silla de madera. No hubo juicio, solo más pastillas, más rejas, más silencio. En sus últimos años, los periodistas lo buscaron. Querían entrevistas, querían historias. Él se negaba a hablar. Solo a veces, si el visitante era muy joven, muy nervioso, muy asustado, se acercaba al cristal, sonreía y decía: «¿Tú sabes lo que es el sacrosanto garrote vil? Porque yo sí, yo lo inventé». Y se reía. Las autoridades no sabían qué hacer con él. No podían juzgarlo. No podían soltarlo. Era una presencia incómoda, un expediente eterno, un espectro que el sistema no sabía enterrar. Había confesado decenas de crímenes. Había sido responsable de algunos de los asesinatos más atroces de la posguerra española. Pero no había juicio. No había condena formal. Solo encierro, encierro y más encierro. En 1998, tras más de 25 años internado, su salud se colapsó. Fue trasladado al Hospital Penitenciario de Terrassa, donde le diagnosticaron un cáncer de pulmón en fase terminal. El arropiero había llegado al final del camino. Murió el 2 de febrero de 1998, a los 51 años. Sin familia, sin flores,
sin oraciones. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común del cementerio municipal. No hubo lápida, no hubo nombre, solo tierra, y bajo ella, el silencio de 48 almas que quizá nunca tendrán justicia. Su historia, aunque poco conocida fuera de España, permanece como una de las más oscuras del siglo XX, porque Manuel no era un monstruo cinematográfico, no era una mente brillante ni un genio del mal, no dejaba cartas ni firmas, era un hombre común, un rostro más entre la multitud, y por eso, su legado es aún más aterrador, porque puede que haya más como él, silenciosos, olvidados, letales. El arropiero no buscaba fama, ni siquiera sabía explicarse. Mataba porque algo en su interior se quebró desde el principio, porque nació en un mundo que no lo quiso y respondió con fuego. Fue el producto de una España rota, de una infancia sin amor, de una mente enferma y desatada, y así, como un lobo solitario, caminó por 3 países dejando muerte sin lógica ni redención. Hoy, su nombre apenas se menciona, y sin embargo, aún vive en el miedo que despierta la idea más simple de todas, que el verdadero mal no grita, susurra y sonríe.